¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, bienvenidos a una vez más a mi canal. Y en el día de hoy, gente, vamos a estar haciendo el análisis, o bueno, pronosticando, mejor dicho, lo que van a ser estos partidos de eliminatorios por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Como sabemos, esta es la primera vez que se va a jugar en este estilo, por el formato nuevo de la selección, de los equipos, de los países. Así que bien, gente. Espero que les guste. Voy a tratar de hacer los pronósticos más, por así decirlo, más razonables posibles, más objetivos. Voy a hablar también lo que ha sido la participación de estos equipos en su fase de grupos, cómo vienen, y bueno, todo lo que conlleva hacer un análisis de predicciones. Así que bien, espero que les guste y bueno, vamos allá. Muy bien, gente. Vamos a empezar, no por orden, porque yo quiero dejar los partidos más complicados para el final. Voy a empezar con lo que serían los más sencillos, entre comillas, de pronosticar. Aunque eso sí, vamos a empezar con el anfitrión, que va a ser Estados Unidos. Y a ver, voy a empezar con los anfitriones, eso sí. Bueno, a ver, empezamos con Estados Unidos, que, a ver, a decir verdad, le ha tocado contra un país europeo, Bosnia y Herzegovina. Y a ver, en el contexto, Estados Unidos viene de hacer una gran fase de grupos, su mejor fase de grupos de lo que ha sido sus participaciones en los mundiales. Ha hecho 6 puntos de 9 posibles. El último partido no logró conseguir la victoria porque jugó la mayoría con suplentes. Pero sus primeros 2 partidos, la verdad que Estados Unidos demostró un gran nivel de fútbol, sobre todo en su primer partido, que goleó 4-1 a Paraguay, que no es poca cosa. Paraguay antes de ese partido, venía de ser una de las selecciones menos goleadas en Conmebol, siendo la segunda, creo. Y bueno, Estados Unidos vino y le metió 4 goles, que pudo haber hecho más todavía. Pero bueno, yo creo que tuvieron piedad de Paraguay, pero fue un primer tiempo bastante brillante de Estados Unidos, dirigidos por Manuel Pochettino, y la verdad que lo hicieron bastante bien. Y por parte entre Bosnia, le tocó un grupo bastante parejo, le tocó contra Suiza, Canadá, Qatar. Quitando Qatar, fue un grupo que se esperaba que Bosnia clasificara, eso sí, porque, a ver, en un torneo donde clasifican 3, si en tu grupo está Qatar, pues lo más probable es que tú quedes tercero. Y eso pasó, siendo uno de los mejores terceros, a decir verdad, con 4 puntos. Fue una selección que tiene un plantel con algunos nombres interesantes, como Emir Bajratevic, jugador del PSV, o Kolasinac, no sé cómo se pronuncia el nombre, jugador del Atalanta, y su jugador más conocido e histórico, Edin Dzeko, que, a ver, a pesar de esto, Bosnia yo creo que tuvo un camino de fase de grupos normal, regular. Yo creo que lo hizo bien. Empató en su debut contra Canadá, un conjunto canadiense que no es poca cosa, a decir verdad. Eso sí, su derrota más, por así decirlo, más humillante fue contra Suiza, 4-1, y ya en su último partido le ganó a Qatar por 3-1. Con eso le bastó para clasificar como tercero. Y a pesar de todo esto, yo creo que Estados Unidos parte como un favoritismo, yo creo que superior al de Bosnia, porque Estados Unidos, creo que con lo que ha demostrado, tiene lo necesario para eliminar a Bosnia. Obviamente no va a ser un partido sencillo. Yo creo que Bosnia le puede hacer algo en el primer tiempo, pero yo creo que en el segundo tiempo, yo creo que Estados Unidos podría sacar ventaja. Así que para mí, yo creo que el conjunto estadounidense avanzaría a los octavos de final. Yo creo que va a ser un partido parejo, pero yo creo que yo voy por los Estados Unidos. En los 2 partidos que jugó, los 2 primeros partidos que jugó, lo hizo de una manera bastante increíble. Así que para mí Estados Unidos yo le doy como favorito. Muy bien, ahora pasemos al otro anfitrión, que en este caso sería Canadá, que se va a enfrentar nada más y nada menos que contra Sudáfrica. Que, a ver, también yo creo que es un partido parejo. Sudáfrica es caracterizada por ser una selección, como todos los países de África, por ser bastante rápido por las bandas, con sus extremos laterales, por ser también fuertes tanto en juego aéreo y portento físico. Y por parte de Canadá, que tuvo una participación, yo creo que aceptable, en su segundo mundial que juega, yo creo que lo hizo aceptable, 4 puntos de 9, en su primer partido empató contra Bosnia, en su segundo lo ganó por 6-0 ante Qatar, que la verdad no es un resultado bastante abultante para una selección de Canadá. Obviamente ese partido se recuerda por otra cosa, pero bueno, no hablaremos mucho de detalle.
Ya en su último partido ante Suiza, que era la selección más complicada, pues sí lo perdió, pero no por mucha diferencia, por un 2-1. Tiene grandes jugadores Canadá como Jonathan David, que juega en la Juventus, Alfonso Davis, que es su futbolista más conocido, jugador del Bayern, Larín. Tiene un buen plantel, la verdad, con nombres bastante interesantes. Y por parte de Sudáfrica, la verdad que más que todo se destaca por su juego físico y velocidad. Y la verdad que espero un partido bastante parejo, la verdad. Pero yo creo que lo voy a dejar ligeramente de ventaja a Canadá. Más que todo por los nombres que tiene en el plantel. Yo creo que Canadá tiene un poquito más de jerarquía que Sudáfrica. Va a ser igualmente bastante parejo. Pero yo creo que Canadá finalmente terminará anteponiéndose al conjunto africano, que si bien no lo hizo mal en la fase de grupos, consiguiendo 4 puntos, yo creo que Canadá tendrá lo necesario para poder eliminarlo. Y ya yéndonos ahora sí al último anfitrión, que a diferencia de los otros, creo que tiene el rival más complicado entre los otros anfitriones, ya que a México le tocó Ecuador. Tuvo yo creo que mala suerte México ante Ecuador, porque, a ver, Ecuador clasificó como una de las mejores terceras, así que la verdad que este partido es uno de los más parejos en tanto a nivel de fútbol, a nivel de juego. En nombres tal vez Ecuador es superior, pero hablando meramente de su participación ahorita en esta Copa del Mundo, México viene en un muy buen nivel, ha hecho 9-9 en su grupo, si bien los rivales no eran tan complicados. Igualmente, hacer 9-9 en una fase de grupos habla bastante bien de tu nivel actual. Tiene buenos jugadores como Raúl Jiménez, Quiñones, que está siendo una de las revelaciones de este mundial. También está haciendo una revelación mundial. O sea, tiene un buen plantel que juegan bastante bien en equipo, se complementan bastante bien. Y por parte de Ecuador, que la verdad clasificó en la última fecha de forma bastante dramática y heroica al ganar la Alemania por 2-1. Un resultado que es uno de los más sorprendentes que ha habido en este mundial. Y la forma en la que le ganó, empezó perdiendo desde el minuto 2 y lo terminó remontando con un gol en el minuto 9 y un gol en el 79, si no mal me equivoco, de Gonzalo Plata. O sea, Ecuador cuando quiere jugar bien, la verdad que lo hace de una manera bastante buena. En su primer partido, por ejemplo, contra el Costa de Marfil, que Costa de Marfil no es un equipo cualquiera, lo hizo de una gran manera, terminó perdiendo, yo creo que por mala suerte, pero fue un buen partido, la verdad. Ecuador tuvo como 2 palos, o sea, mala suerte tuvo el conjunto ecuatoriano. Ya en su segundo partido sí fue tal vez uno de sus más bajitos, porque empató contra Curazao, que venía de haber sido goleado 7-1 ante Alemania. Pero Ecuador mostró su jerarquía con grandes jugadores, claro, como Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata y los más conocidos, Piero Hincapié, William Pacho o Moisés Caicedo. Y claro, su goleador, que si bien no está haciendo una buena Copa del Mundo, siempre te puede aportar alguito, experiencia, liderazgo. Pero yo creo que en lo general México parte un poquito más como favorito por su nivel actual, haciendo 9-9, casi sin recibir. De hecho, no recibió ningún gol. Ecuador por su parte recibió 2 goles. Pero en este caso yo creo que me voy a decantar por Ecuador. Yo creo que Ecuador va a demostrar por qué en el Mundial, antes de que ya arranque, era considerado que iba a ser una gran participación. Más o menos está en esa cuerda de que si está haciendo una buena participación o no, por su fase de grupos. Pero yo creo que con el subidón anímico de ganarle a Ecuador de Alemania, yo creo que les va a ayudar. Y para mí va a ganarle a México. Va a ser un gran partido, tal vez son los más parejos, si no es el que más. Pero bueno, yo me decanto por el conjunto ecuatoriano. Muy bien, ahora sí, quitando de lado los anfitriones, vamos a ir contra los cruces más sencillos. Y voy a empezar con Inglaterra-Congo, que no hay mucho que decir, la verdad. Si bien Inglaterra es conocido como ser una selección que es bastante pecho fría en los momentos importantes. Su rival es Congo, así que lo veo bien difícil que hagan un mal partido, la pechofríen. Inglaterra tuvo una fase de grupos normal, yo creo, no, regular, ni muy buena ni muy mala. Su primer partido lo ganó 4-2 ante Croacia. Su siguiente partido fue el que más flojeó porque empató contra Ghana, 0-0.
Y ya su último partido lo ganó cómodamente ante Panamá. Y con eso le bastó para afianzarse al primer lugar. Y por su parte, República del Congo terminó quedándose como una de las mejores terceras. En su primer partido, que es el más conocido, empató contra Portugal. En su segundo partido, eso sí, perdió 1-0 contra Colombia. Y en su último partido, remontándole a Uzbekistán y ganándole por 3-1 finalmente, terminó avanzando. Y yo voy a decirlo, las cosas como son, Inglaterra es muy superior en todos los aspectos que puedes hablar del fútbol. Así que yo con esto voy rápido y para mí Inglaterra avanza. Incluso no sé si goleando porque puede ser que le aguante los primeros minutos, pero una victoria inglesa me lo espero. Ahora, siguiendo la secuencia de los partidos bastante sencillos, está el de Argentina-Cabo Verde. Cabo Verde, que es una de las selecciones sorpresivas de esta Copa del Mundo, si se podría decir, clasificando como segundo en un grupo en el que estaba con España, Uruguay y Arabia Saudita. La verdad que demostró ser una selección bastante fuerte defensivamente hablando. Le marcaron 2 goles. Obviamente su partido más recordado es el de España y el de Uruguay. Empatarle 0-0. Tiene, a ver, su único jugador conocido, por así decirlo, es Bociña, que bueno, ya todos sabemos lo que está haciendo Bociña en este mundial. Pero yo creo que, a ver, tal vez Cabo Verde le aguante, no sé, a lo máximo el primer tiempo. Pero Argentina, es la actual campeón del mundo. Tiene jugadores muy, pero muy superiores a los de Cabo Verde, que antes de este mundial trabajaban en otras cosas aparte del fútbol. O sea, con eso te digo todo. Además, Argentina demostró un buen nivel de fútbol. Le ganó 3-1 a Jordania en esta última fecha. Le ganó 2-0 a Austria. Ganó 3-0 con Argelia. Todos partidos que, si bien eran selecciones inferiores, demostró un buen fútbol. Con Messi, sobre todo como protagonista, marcando 6 goles en total en esta Copa, siendo tal vez una de sus mejores participaciones de este Mundial, y eso que falta todavía. La verdad yo creo que hasta acá llega Cabo Verde, llega Bociña. Argentina puede ser que le cuesta al inicio, pero yo creo que con un poquito más de esfuerzo le va a ganar a Cabo Verde. Y bueno, para mí va a ser el pase de Argentina a los octavos de final. Y bueno, yo creo que deberíamos estar orgullosos por lo que hizo Cabo Verde en este mundial. No lo hizo nada mal, nada mal. No se le esperaba ver acá para empezar. Así que yo creo que Cabo Verde no tiene nada que perder. Y bueno, con eso digo que Argentina va a pasar a los octavos de final. Muy bien, siguiendo con un partido un poquito más parejo, entre comillas, claro. Está el España contra Austria. Que, a ver, creo que seguimos con la lógica de que España va a ser el claro vencedor de este encuentro. Austria ha tenido una participación bastante normal. Ganó su primer partido ante Jordania, creo que por 3-1. En su segundo partido perdió contra contra Argentina, mejor dicho. Y en su último partido empató de hecho contra Argelia, en uno de los mejores partidos de esta Copa del Mundo, 3-3, clasificando casi del último minuto, porque hubo un gol casi en los minutos finales, en el 96, si no mal me equivoco. Su participación casi fue en riesgo, pero a ver, en su rival está una España que, si bien ha tenido una fase de grupos, yo creo que aceptable. Le ganó a Uruguay, le ganó a Arabia Saudita por 4-0, y su único partido que fue malo y que es el que principalmente se le dice que no está en un nivel tan alto como se esperaba, que fue el empate ante Cabo Verde. Yo creo que España tiene lo necesario para ganar, tiene unos grandes futbolistas. Si bien hay unos lesionados como Nico Williams o Jeremy Pino, con el plantel actual que tiene, yo creo que le basta y le sobra, incluso sin esos nombres. Tienen a Lamine Yamal, Michael Oyarzabal, que siempre es un goleador muy, pero muy bueno, Pedri, Rodri, Unai Simón, que siempre en la fase de grupos la mayoría de veces lo hace de una buena manera. O sea, tiene un gran plantel. Y la pobre Austria, que no tiene tanto relevo como lo tiene España. Así que yo voy por favorito a España, si bien tuvo una fase de grupos que se le esperaba que mostrara un buen fútbol, más allá de que él mostró. Yo creo que lo tiene lo necesario para ganarle, y para mí España va a clasificar a los octavos de final. Y ahora sí, yo creo que lo sigo poniendo como el quinto o cuarto, tercero máximo candidato a ganarlo. Pero hasta el momento, hablando de los 16avos, yo lo pongo como favorito a los octavos de final.
Muy bien, siguiendo con, bueno, aumentando un poquito más ya la dificultad, está el Colombia contra Ghana. Colombia que, a ver, en este mundial yo creo que es la tercera selección más fuerte de Sudamérica, que ha demostrado un buen fútbol. De hecho, tal vez lo pondría como segundo o tercero, depende cómo ya lo ven uno. Tuvo una muy buena fase de grupos, le ganó en su debut ante Uzbekistán por 3-1, le ganó al Congo 1-0 y le ganó, y bueno, empató contra Portugal en un partido que, si tú lo ves, Colombia le pasó por encima a Portugal. Hay que estar claros, yo vi la mitad del segundo tiempo y Colombia tuvo bastantes ocasiones para romper el marcador 0-0. Incluso le anularon un gol que para mí era un gol que por esos detalles de la suela de los zapatos o por detalles mínimos, la verdad que no me gusta mucho esa clase de momentos en donde el VAR anula el gol. Igualmente Colombia terminó quedando como primero, pero hubiera sido bastante bonito que le hubiera ganado a Portugal, a una selección europea. No pudo hacerlo, pero igual terminó empatando y afianzándose el primer lugar. Tiene un gran plantel. James Rodríguez, que siempre en los mundiales te da algo más que en sus equipos. Luis Díaz, que es uno de los mejores extremos del mundo. John Arias, que con su velocidad y regate siempre es algo fuerte. Y su delantero, Luis Suárez, que lateralmente es bastante bueno. Goleador en el Sporting de Lisboa. O sea, tiene un muy, pero muy buen plantel. Y por parte de Ghana, que hizo una participación en la fase de grupos normal, perdió contra Croacia, empató contra Inglaterra, que puede ser su mejor resultado, le ganó a Panamá por 1-0. Y, a ver, tiene dos jugadores, por así decirlo, conocidos. Tomás Partey, que puede ser que ya esté en sus últimos años, pero sigue siendo lo más bueno en Ghana. Pero yo creo que Colombia tiene lo necesario para ganarlo, tiene un mejor plantel, un mejor rendimiento futbolístico, una mejor actualidad. Así que yo voy por claro a Colombia. Y para mí Colombia estará en los octavos de final. Quién sabe si llega más lejos, pero por ahora yo doy claro a Colombia. Y ya yéndonos a subir un poco más la dificultad, está el Portugal-Croacia. Uno de los duelos, yo creo que ya esta vez más parejos. Yo creo que acá ya puede pasar, o sea, en los pronósticos está Portugal favorito, pero no se sorprendería muchísimo si Croacia llega avanzando. Sabemos lo que es Croacia en las instancias como estas. Y a ver, la verdad que Portugal ha tenido una participación en la Copa del Mundo regular en su fase de grupos. Empató contra Congo 1-1, después le ganó, eso sí, 5-0 a Uzbekistán y después terminó empatando de suerte contra Colombia. No cabe duda que tienen un gran plantel, o sea, Joao Neves, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, Nuno Méndez, o sea, tienen jugadores muy, pero muy tops, algunos tal vez los mejores en su posición, como Nuno Méndez, pero no se le ha visto demasiado, la verdad. Y por parte de Croacia, que si bien tampoco digamos que hizo la gran cosa, perdió contra Inglaterra en el debut, después le ganó por 1-0 ante Panamá y le ganó ante Ghana por 2-1, siendo una de las mejores segundas. Pero, a ver, Croacia es conocida como ser, en estos últimos años, una selección bastante buena y bastante difícil de eliminar. Hay que hablar prácticamente de sus últimas dos eliminatorias. Su campeón en el 2018, tercer lugar en el 2022, eliminando a grandes selecciones, sobre todo esa recordada tanda de penales contra Brasil. Y no sorprendería que también le gane a Portugal. Pero, a ver, Croacia sigue teniendo buenos futbolistas, siguen quedándose algunos como Perisic, Modric, Kramaric, las nuevas camadas de futbolistas como Gvardiol, su arquero Livakovic. Tiene con qué, tienen buenos jugadores, Budimir, por ejemplo. Pero la decir verdad, yo creo que ya la suerte de Croacia para mí ya acabó. Y yo creo que Portugal va a avanzar, no va a ser un partido fácil, se puede definir en el suplementario, en los minutos finales, pero yo doy por favorito a Portugal. Igualmente espero un buen partido, pero yo doy porque hablo a Portugal. Y para mí sigue todavía el sueño de Cristiano Ronaldo por llegar a la tan ansiada final,
pero en este momento para mí yo declaro al conjunto luso. Muy bien, ahora yéndonos a otros partidos, voy a hablar lo más rápido estos cruces porque no son muy llamativos. Australia contra Egipto, tal vez uno de los menos llamativos y no es el que más. Australia clasificó como segundo en el grupo D. Tuvo su mejor victoria fue ante Turquía, una victoria que fue, a decir verdad, bastante rara. O sea, en la mayor parte del encuentro Turquía fue el que propuso, aunque Australia con 2 golazos fuera del área se terminó anteponiendo, después perdió contra Estados Unidos y en su último partido terminó con un empate ante Paraguay. Con eso le bastó para quedar cuarto con 4 puntos en la segunda plaza. Y se enfrenta a un Egipto que la verdad ha hecho las cosas bastante bien. Empató contra Bélgica en su primer partido, después después le ganó a Nueva Zelanda y terminó empatando contra Irán. Estuvo muy cerca de llegar a ser el primer lugar, pero finalmente Bélgica por diferencia de goles lo terminó pasando. Tiene buenos jugadores, dos jugadores bastante conocidos, Mohamed Salah y su delantero Omar Marmoush. Y es un partido parejo. Australia también es una selección bastante complicada. En su último mundial le puso las cosas bastante complicadas a Argentina. Y yo en este caso, es un partido complicado de pronosticar, pero en este caso yo voy a dar por favorito muy ligeramente a Egipto. Principalmente por los jugadores que tienen, Marmoush y Mohamed Salah, que pueden hacer una diferencia. A pesar de que Salah ya no está tan joven como antes, yo creo que con la calidad que tiene aún puede ser suficiente para ganar. Y yo doy por favorito muy ligeramente, vuelvo a repetir, a Egipto, que se va a meter por primera vez a unos octavos de final. Y bueno, ese es mi pronóstico. Es un partido parejo, pero yo doy por favorito a Egipto. Siguiendo con los otros cruces que la mayoría de veces a nadie le importa, Suiza-Argelia. Lo voy a decir simple, para mí lo veo favorito a Suiza. Argelia es una de las terceras más flojas, clasificó a duras penas. Su primer partido perdió feo por 3-0 ante Argentina, después le ganó a Jordania por 2-1 y después terminó empatando 3-3 ante Austria. Y por parte de Suiza, pues tiene jugadores más conocidos como Xhaka, Akanji, Embolo o su arquero Kobel. O sea, yo creo que tiene una selección más fuerte que Argelia. Y para no explayarme mucho, yo le doy favorito a Suiza. Tal cual, yo le pongo a Suiza favorito ante Argelia y para mí avanza hasta la siguiente ronda. Muy bien, ahora avanzamos a los siguientes cruces, que ahora sí van a ser bastante más complicados. Empezando con el Brasil-Japón, que uno diría que Brasil es claro favorito, pero Japón ha demostrado que es una selección bastante difícil de vencer. Tiene un buen plantel, Nakamura, Takefusa Kubo, su entrenador, que siempre que está ante selecciones fuertes, la verdad que hace cosas que complican bastante al conjunto rival. Y Brasil ha hecho una participación en la fase de grupos, yo creo que aceptable, buena, principalmente ante los 2 últimos partidos, ganándole 3-0 a Escocia, ganándole 3-0 a Haití, empatando contra Marruecos, que era el partido más complicado que se podía esperar, con un gran Vinicius Junior que con 4 goles está haciendo su mejor participación en los mundiales y que con este partido se puede consolidar aún más. Y por parte de Japón, que su mejor resultado fue ese empate 2-2 ante Países Bajos, después la goleada 4-1 por Túnez, si no mal me equivoco, y después el empate ante Suecia, que yo creo que no le benefició demasiado, o bueno, no iba a beneficiar a ninguno. Pero es un partido parejo. Japón en el último mundial ganó a potencias como España y Alemania, terminó quedando eliminado por fase de grupos ante Croacia por penales. Y si bien Brasil no es la misma Brasil de las ediciones pasadas, yo creo que le voy a dar por favorito a Brasil. Va a ser un partido complicado, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado. Se va a definir ya yo creo que por los nombres de Brasil. O sea, Brasil sigue teniendo un gran plantel. Vinicius Junior, Endrick, Bruno Guimaraes, Rafinha, que no está en duda todavía si va a jugar, pero si juega va a ser un aporte demasiado grande. Neymar también.
Pero yo le doy a favorito a Brasil. Va a ser igual un partido muy complicado. Japón no tiene mucho que perder porque se está enfrentando a unas selecciones más fuertes. Pero yo doy por favorito a Brasil, que avanza a octavos de final. Y bueno, Japón se quedará en el camino, aunque igualmente se enfrentará, no lo pondrá bastante sencillo, no pondrá las cosas sencillas a Brasil. Ahora yendo a otro partido parejo, aunque ligeramente menos que los anteriores, Bélgica contra Senegal. Aquí Bélgica yo creo que fue una de las peores, creo que la peor primera del grupo, con 5 unidades, la verdad le costó bastante los partidos, el último partido claramente no, pero los otros le costó bastante, puros empates y la última una goleada que le ayudó. Y por parte de Senegal, que tuvo mala suerte en su grupo, se enfrentó a selecciones muy fuertes, Francia, Noruega, y terminó pasando porque goleó 5-0 a Irak, siendo el único conjunto africano en golear de esa manera. Es un partido parejo, bastante parejo, más de lo que uno piensa, porque Bélgica ya no es la misma de las ediciones pasadas. Y yo creo que a pesar de todo esto, yo voy a dar ligeramente favorito a Bélgica, porque tiene aún así grandes nombres, como Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Courtois, y Senegal, aunque también Senegal también tiene buenos nombres, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Papa Gueye, Pepe Gueye, o sea, tiene muy buen plantel. Aún así yo creo que Bélgica va a ganar por muy, pero por muy poco. Va a ser un partido muy, muy físico, pero yo creo que voy a dar favorito a Bélgica, que va a avanzar a los octavos de final y veremos hasta dónde llegue. Pero va a ser un partido parejo, uno de los más parejos, aunque yo voy favorito el conjunto belga. Yendo a nosotros los partidos, tenemos el partido entre Francia-Suecia. Mala suerte de Suecia, a decir verdad, porque se enfrenta a una de las selecciones más fuertes de esta Copa del Mundo. Yo creo que sin temor a equivocarme, la más fuerte, superior a Argentina incluso. Y a ver, sobra decir que Francia es una de las selecciones más fuertes, o sea, ha tenido una fase de grupos muy, pero muy buena, con 10 goles a favor, solo 2 en contra, o sea, es una selección muy, pero que muy fuerte, con grandes jugadores, o sea, tú ves el ataque y es uno de los mejores ataques de todo que puede tener un país. Kylian Mbappé, Michael Olise, Doué, Barcola, Dembélé, o sea, uno juega en el Real Madrid, otro es el Balón de Oro, otro es el mejor asistidor de la actual temporada en Europa, otro es un gran, pero gran extremo con la pelota, o sea, tiene un plantel muy bueno, un mediocampo también bastante sólido, Tchouaméni, Cherki, Rabiot, tal vez en la defensa es donde más flojea, pero con lo que tiene en el frente es más que suficiente para ganar a la mayoría de los rivales. Y por parte de Suecia, que tampoco es un mal equipo, o sea, tiene grandes jugadores como Gyökeres, Isaac, Elanga, pero a ver, a decir verdad, si somos objetivos, Francia va a pasar, me atrevería a decir cómodamente incluso ante Suecia, mala suerte igual para Suecia, y yo creo que no hay más que decir, Francia para mí va a pasar, y nada, pues, o sea, sigue siendo claro aún el máximo candidato, más que Argentina todavía, y veremos cómo les va en las siguientes rondas, que no tiene un camino para nada sencillo. Pero hablando de esto, Francia para mí clasifica. Y ya yéndonos a los últimos cruces, vamos a dejar el último Países Bajos contra Marruecos para el último, para hablar de la Alemania-Paraguay. Yo creo que el orden no lo seguí tan bien, pero bueno, Alemania-Paraguay, uno cruce que, a ver, Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros, con 4 puntos. Empezó el debut bastante malo, con un 4-1, con un nivel bastante bajo. El segundo partido sí fue lo que le ayudó a clasificar ante Turquía de una manera bastante, bastante buena. Expulsión, incluso con un hombre menos en el campo. Aún así, Paraguay demostró porque era una buena defensa, con un gran juego aéreo. Terminó ganando a Turquía de Arda Güler, dejándolos eliminados. Y ya en el último partido, yo creo que para mí hubo un pacto ahí, un 0-0 tranquilo, para que ambos clasificaran. Y, a ver, mala suerte también de Paraguay, que se enfrenta a Alemania, que si bien perdió contra Ecuador en el último partido, sigue teniendo un gran plantel. Sus primeros 2 cruces lo demuestran, ganándole 2-1 a Costa de Marfil, y en el debut ganándole por 7-1 a Curazao, que a pesar de ser Curazao no deja de ser un 7-1 bastante abultado. Tiene buenos jugadores, algunos consolidados como Neuer, Rudiger, Kimmich,
Goretzka, y bueno, la nueva camada, entre comillas, Florian Wirtz, Musiala, Kai Havertz. O sea, tiene un gran, pero gran plantel con muy buenos futbolistas en todas las posiciones. Y lastimosamente yo voy a dar acá favorito superior por bastante diferencia a Alemania, que yo creo que Paraguay se le va a poner las cosas complicadas en el primer tiempo, pero ya en el segundo yo creo que el estado físico de Alemania será lo principal. Y bueno, para mí avanza Alemania a la siguiente ronda, aunque no será un partido complicado, no será un partido sencillo. Paraguay, yo estoy seguro que pondrá las cosas complicadas. Aún así, doy favorito a Alemania. Y ya yéndonos al último cruce, que es uno de los más parejos, es entre Países Bajos y Marruecos. La selección dirigida por Van Gaal se enfrentará ante la selección marroquí de Hakimi. Es un cruce muy, pero muy bueno, bastante parejo, de los más llamativos de esta Copa del Mundo, de estos 16avos, porque Marruecos está en un muy buen nivel, terminó segundo con 7 unidades, a lo mismo que Brasil, haciéndole un gran partido en el debut. Después, los otros partidos los ganó cómodamente, como contra Escocia o como contra Haití. Y por parte de Países Bajos, que también terminó con 7 puntos, empató contra Japón en el primer partido, después goleó 5-1 a Suecia. Después ganó ante Turquía, ante Túnez por 3-1. Tiene muy buenos jugadores. Su mejor jugador aún sigue siendo Van Dijk, pero también tienen a Bobby, a Malen, a Depay. O sea, tiene grandes jugadores. Marruecos también, Hakimi, Salibari, que es ahorita su goleador, o Saibari, si no mal me equivoco. Tiene un gran plantel con unos buenos jugadores. No por algo Marruecos es la tercera, no por algo Marruecos en la edición pasada fue la revelación del torneo, llegando a semifinales, eliminando a equipos como España o Portugal y dándole un buen partido a Francia. Pero en este partido yo me voy a arriesgar y le voy a decir que va a ser empate en los 90 minutos y también en los tiempos suplementarios, y que se va a definir por penales, en donde para mí yo creo que lo voy a dejar como Países Bajos vencedor de la tanda de penales. Es arriesgado lo que estoy diciendo, pero es algo que también puede pasar. Pero para mí yo doy a Países Bajos, que avanzará a la siguiente ronda. Y bueno, para mí eso es lo que yo pienso que podría pasar. Y ya yéndonos ahora sí al último cruce, Costa de Marfil contra Noruega, uno de los cruces también más parejos, el segundo tal vez más parejo de toda esta ronda de 16avos. Dos selecciones que han sido muy buena su participación en la fase de grupos. Costa de Marfil con 6 puntos, dándole un gran partido a Alemania, ganándole a Ecuador, y en su último partido ganándole a Curazao. Y por parte de Noruega también, que en sus 2 primeros partidos demostró por qué es una de las selecciones que pueden ser sorpresas de esta Copa del Mundo. Le ganó, por ejemplo, a Senegal por 3-2, goleó a Irak por 4-1. Y bueno, su último partido ahí sí que flojeó, pero fue porque literalmente el entrenador decidió poner a muchos suplentes. Y bueno, eso fue lo que condicionó la goleada de Francia. Y en este partido, la verdad, es muy parejo. Costa de Marfil tiene buenos jugadores, Dialot, Diomandé, Kessie, o sea, tiene un muy muy buen plantel, bien físico y rápido. Noruega también, Erling Haaland, Sorloth, Odegaard, Nusa, o sea, es un muy buen equipo. Y en este caso, yo voy a dar, creo que por favorito, pero ligeramente, por detalles, a Noruega. Va a ser un partido muy difícil. Esperamos que haya bastantes goles, pero para mí yo creo que Noruega terminará clasificando por primera vez en los octavos de final, si no mal me equivoco. Y va a ser un partido bastante parejo, bonito de ver, pero yo doy por favorito al conjunto noruego. Los vikingos siguen avanzando con su típica celebración que está haciendo tendencia. Haaland todavía vivo en la Copa del Mundo, y bueno, ese es mi pronóstico. Y bueno, gente, esos han sido todos los pronósticos. En resumen, pasa Canadá, Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Brasil, Noruega, Ecuador, Inglaterra, Suiza, Colombia, Egipto y Argentina. Esperemos que la acierten la mayoría. Yo estaría alegre con un 15 de 16
Yo creo que con eso yo estaría feliz. Yo creo que estaría bastante feliz. Pero nada, gente, espero que les haya gustado. Perdón si no pude subir videos más seguidos. Estaba bastante ocupado con mis temas personales y del colegio. Pero bueno, ahora yo creo que se van a venir videos más seguidos. De la Copa del Mundo, claro. Y más adelante, pues ya se verá, pues, del Universitario, del Atlético, todo eso. Agradezco bastante el apoyo que tuvo el último video de Griezmann, 278 vistas, creo que hasta el momento que estoy grabando. Muchas gracias, gente. Vamos por más. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Estefano, te fuego con Estefano. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chau, chau.